está aquí en nuestros estudios el señor Jorge Zapata, el expresidente de la CONFIEP, a quien le damos la bienvenida. Señor Zapata, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Un gusto estar en tu programa. Bueno, ha escuchado parte de lo que ha dicho el día de hoy la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ha tenido esta primera sesión del CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué le ha parecido lo anunciado y además en medio de esa declaratoria de emergencia por 30 días en Lima y Callao? Mire, están bien los anuncios, ¿no? Son parte de lo que hay que hacer para luchar contra la inseguridad ciudadana. Hay que equipar a la policía, hay que tener más policías, hay que articular mejor. Pero yo extrañé una cosa. El ministro del Interior frecuentemente dice que la Fiscalía libera a los delincuentes que ellos capturan, ¿no? Que ellos capturan muchos delincuentes que tienen un gran programa de captura, de inteligencia y que están logrando resultados, pero que hay un gran plan estratégico. Así es, y que la Fiscalía los suelta. Entonces, si ha estado la fiscal de la Nación en este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿por qué no se ha tocado ese tema? Creo que es uno de los más importantes, debió ser el primero en tocarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Si la Fiscalía suelta, si el Ministerio Público suelta a los delincuentes, es porque los fiscales están haciendo mal su trabajo, o la policía está haciendo mal los atestados, los documentos, para llevar las pruebas necesarias para que los condenen o para que les den las prisiones preventivas previamente, ¿no? Si la policía no está haciendo bien su trabajo, de repente faltan laboratorios o faltan expertos criminalísticos o falta algo. Entonces hay que dotarle los presupuestos para que se implementen los centros estos de criminalística, los laboratorios o los policías especializados en el crimen para que hagan buenos atestados. O si por el contrario están faltando fiscales o los fiscales no están haciendo bien su trabajo, hay que incorporar mejores fiscales y hay que dotar de los presupuestos adecuados. Pero es el primer punto a resolver y eso no lo hemos visto, extrañamente. Una nueva reunión, nuevos anuncios, pero que demorarán un tanto en aterrizar. Correcto. Cuando una población reclama seguridad ya. Sí, la población reclama seguridad ya, pero también hay que recordar que esto viene de muchos años, ¿no? Se ha dejado pasar esto, hemos tenido... Y usted lo alertaba desde que estaba en la PECO. Así es, o sea, esto no viene de este último gobierno y el problema es que hemos tenido 24 ministros del Interior en los últimos 9 años, ¿no? De manera que esto ha venido creciendo y nadie lo ha detenido. Y ojalá no siga creciendo. Y ya llegó la hora en que tengamos que ponernos de acuerdo y trazar un plan efectivo en conjunto, y el Congreso también tiene que involucrarse para dar las normas respectivas. Si los fiscales sueltan a los delincuentes, de repente es porque las normas son muy laxas o muy garantistas. Bueno, pues habrá que poner normas más adecuadas al problema gigante que tenemos, ¿no? Entonces hay que hacer un plan integral con los 3 poderes del Estado. Tiene que intervenir el INPE también, obviamente, porque los penales son centros de entrenamiento y de coordinación de la delincuencia, ¿no? Y a propósito del INPE y de los penales, se ha anunciado el día de hoy también el tema de las obras por impuestos, ¿no? Para que el empresariado participe también en este tema de las comisarías y centros de reclusión. Correcto, eso está muy bien. Es una cartera de inversiones, de proyectos de inversión, son 47 por más de 2.000 millones de soles. Es algo que podría acelerar toda esa situación porque es algo que parece desde fuera que está entrampado. Eso está muy bien porque ya el ministro de Economía actual que estuvo antes en Proinversión tuvo buenos resultados con obras por impuestos, ¿no? Y aparte de las APPs, las asociaciones público-privados, que también las hizo despegar. Entonces ahora si vamos a implementar comisarías, tecnología, ¿no? Dotar a la policía de equipamiento y de patrulleros, de motos y demás, por obras por impuestos puede ser muy interesante para hacerlo más rápido de lo que hace la compra pública o el sistema de contratación de obra pública. Desde el sector empresarial están interesados en este tipo de proyectos, de las obras por impuestos en este tema, en esta materia de comisarías y penales, y en cuánto tiempo, porque eso es lo que preguntan, ¿cuánto tiempo tardarán? Y esto también para reducir el nivel de corrupción.
Por supuesto, el nivel de corrupción se reduce sustantivamente con este sistema de obra por impuestos. Sí, el sector empresarial está interesado, de hecho ya le ha comentado en reuniones anteriores del CONASEC, no del CONASEC, sino de una reunión de la presidenta con los empresarios por el tema de seguridad ciudadana. Y al ministro de Economía también se le ha dicho que esta posibilidad es viable, ¿no? Ahora, en el caso de la declaratoria del estado de emergencia, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente. Hay que articular con mucho más medidas. Definitivamente necesitamos cárceles, necesitamos tecnología, necesitamos equipamiento, necesitamos más policías. Y necesitamos levantar la moral de la policía también, porque ha sido un poco menguada la moral de la policía con estas investigaciones a policías que cumplían su trabajo, ¿no? Entonces tenemos que ser más defensores de policías que cumplen su trabajo también, ¿no? Y esa moral de la policía hace que tampoco muchos policías cumplan adecuadamente su trabajo. Y a veces el ciudadano denuncia y la denuncia cae en saco roto y crea desconfianza en la policía. Como pasó con el tema de los grupos musicales. Había una carta desde el año pasado enviada al ministro, al señor Santibáñez, y la única respuesta fue crear un chat grupal donde, bueno, más respuesta no hubo ante las denuncias que se presentaban. Correcto, y eso pasa mucho. Y como eso pasa en las bodegas y otros sectores de emprendedores. Así es, y es evidente que hace falta mucho más tecnología, logística y personal policial, ¿no? Y mucho más investigación, mucho más inteligencia, ¿no? Otra cosa que es fundamental, Pilar, y que nadie lo está tocando, es que nosotros tenemos miles de jóvenes en las calles que ni estudian ni trabajan. ¿No es cierto? Entonces, esos son pues potenciales personas que pueden ser conducidos hacia el crimen, hacia la delincuencia, ¿no? ¿Podría ayudar en algo este proyecto anunciado por la presidenta justamente para crear nuevamente o para instaurar el tema del servicio militar policial obligatorio? Sí, pero yo no lo llamaría, y de hecho fue una propuesta de los gremios empresariales, pero yo no lo llamaría servicio militar policial obligatorio, yo lo llamaría servicio cívico y de capacitación para que se puedan integrar a la sociedad con algún oficio, con alguna capacidad de ejercer un trabajo. Eso generaría más interés, ¿no? En este sector de jóvenes. Correcto. Porque cierta resistencia y ese título de servicio militar obligatorio, policial militar. Así es. Entonces eso no solo generaría más interés por parte de estos jóvenes, sino que le daría esa posibilidad, ¿no? Para que una vez que termine su servicio, él salga con una condición de empleable. Ahora, ¿qué hacer? Porque en medio de toda esta situación económica hay mucha informalidad y quienes están pagando las consecuencias de toda esta situación son los jóvenes, justamente. En algunos casos han decidido partir a otros países, pero otros no pueden y se tienen que quedar y enfrentar toda esta situación de inestabilidad. Sí, por supuesto. Ese programa puede ayudar mucho, pero hay que enfocarlo muy bien. Hay que enfocarlo bien hacia que los jóvenes tengan su servicio, pero salgan con alguna capacitación, salgan con un entrenamiento mayor y una capacidad para afrontar la necesidad de colocarse en el mercado laboral. Eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una reforma integral de la Fiscalía, del Ministerio Público. Parece ser que no está funcionando, o mejor dicho, está funcionando bastante mal el Ministerio Público, ¿no? Yo he tenido conversaciones con varios expertos, hoy hemos estado con uno más. Hubo una captura de 28 personas en el búnker de Pachacamac, ¿no? Lo soltaron a todos, a pesar de que en el búnker habían pistolas, habían granadas, habían municiones. Entonces, porque no pudieron individualizar la propiedad de las armas. Correcto. Entonces, una de las razones fue esa, ¿no? Exacto, y no estamos haciendo bien el trabajo en la Fiscalía, ¿no? Y hay que escuchar también pues a la fiscal de la Nación a ver cuál es su problemática, por qué no se está haciendo bien el trabajo ahí. Ahora, pero esa reforma
con este Congreso que tiene tan poca aprobación y tan poco prestigio, con este gobierno? ¿Quién tendría que hacer esta reforma o desde dónde impulsarla? Miren, nosotros siempre insistimos en que la sociedad civil tiene que ser convocada. Efectivamente, los partidos políticos hoy están muy debilitados, el Congreso está desprestigiado, como bien dices, el Ejecutivo lo mismo. Y nosotros en la sociedad civil tenemos organizaciones que tienen 50, 60 años de existencia, de historia, ¿no? Tenemos organizaciones que obedecen a intereses comunes, transversales a toda la organización, no a la cabeza que los dirige, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y tenemos alguna vinculación o mucha vinculación con la sociedad civil, ¿no? Los colegios profesionales tienen un gran número de integrantes, por ejemplo, los gremios de trabajadores también. Entonces es necesario que se les escuche. Yo he hecho un llamado reiterado a la convocatoria al Acuerdo Nacional, que era un espacio importante para trazar políticas de Estado de mediano y largo plazo, que hoy día está casi desactivado, ¿no? Pero es sumamente necesario que la sociedad civil también diga lo que tiene que decir. Y eso también es responsabilidad del gobierno, de la presidenta Dina Boluarte, que no está convocando justamente el tema del Acuerdo Nacional. Se lo he pedido personalmente. ¿Y cuál fue su respuesta? Que lo iba a convocar. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso ha sido en la... Ya como presidente de CONFIEP, sí, porque tiene poco más de 10 días, ¿no? El día de la transmisión de mando se lo pedimos públicamente. Bueno, vamos a ver cuántos días pasa, porque ese es el problema, ¿no? La lentitud en aterrizar las ideas. Se debe ir el ministro del Interior. Ya hay 4 mociones, el día de hoy se presentó la 4ª, el viernes ya se va a votar su situación. Se definiría su situación este viernes. El día de hoy dio un discurso para algunos de despedida, porque hasta agradeció a la presidenta y también al sector empresarial y a los parlamentarios, a la propia policía y a la institución. ¿Se debe ir o no? Mira, la salida del ministro del Interior ciertamente va a aliviar presión, ¿no? Pero eso no debe desenfocarnos en el problema o en los problemas, ¿no? En plural, porque son una cantidad grande de problemas a resolver, ¿no? Y evidentemente la salida del ministro no va a solucionar todos, ¿no? Hay que atacar la falta de logística, hay que atacar la falta de policías, la falta de moral de la policía, hay que atacar el problema y la organización de la fiscalía, hay que ver cómo resolvemos el problema carcelario, hay que ver qué hacemos con estos chicos que mencionaba, que ni estudian ni trabajan. Los llamados ninis. Los ninis, y que probablemente empiecen a meterse en las drogas y en todos estos problemas, ¿no? Entonces, si no miramos el problema en su conjunto, que es variado, transversal, estructural, no vamos a empezar a salir de este problema. Otro tema que hay que atacar es nuestras fronteras, ¿no? Nuestras fronteras son una coladera de delincuentes y no puede seguir ocurriendo eso. Pero es algo que se pide desde hace meses, incluso se hablaba de tecnología, del uso de drones para poder controlar nuestra vasta frontera que parece, hablando de manera cotidiana, una coladera, lamentablemente, pero muchos delincuentes son expulsados, o muchos extranjeros sin documentos son expulsados y ellos regresan por otra parte de la frontera sin problema. Sí, por supuesto, pero además no solo es que entren, digamos, por una zona donde no hay un acceso normal, ¿no? Como una carretera, ¿no? Entran por la misma carretera sin mayor problema, ¿no? Y efectivamente, si se les expulsa y no hay un control adecuado, van a regresar, ¿no? Ahora, ¿qué tan grave es esta situación para los emprendedores, para el sector empresarial, en general, el tema de la inseguridad? Porque hablan de cifras millonarias que se pierden día a día. Sí, hay cálculos de que los pequeños comerciantes de todo tipo, ¿no? Dedicados a todo tipo de negocio, pagan o gastan 500.000 soles diarios. ¿En un día? 500.000 soles diarios entre todos, ¿no? Por tener mayor seguridad, por tener, para poder enfrentar a la delincuencia, ¿no? Hay cifras también que dicen que 2.8% del PBI se va en
en tratar de controlar el crimen y el crimen, y es lo que afecta el crimen organizado o no organizado a la economía peruana, ¿no? Hay cerca de 13.000 extorsiones por año en los pequeños negocios. Son cifras alarmantes, ¿no? Insostenible. ¿Hacia dónde vamos si no hay un cambio real? Porque la presidenta o desde el gobierno se está anunciando que este año vamos a tener un crecimiento de poco más del 4% y la jefa de Estado confía que se llegue a 5%, a ese nivel. Sí, yo quiero ser optimista y quiero creer que ya de una vez los peruanos se pongan de acuerdo para enfrentar en conjunto este gran problema, porque si no lo hacemos, la cosa puede empeorar. Y vamos a llegar a niveles que está sufriendo hoy día países vecinos como el Ecuador u otros países, ¿no? Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y tenemos que salir de esto, ¿no? El Perú tiene un gran potencial para crecer económicamente, pero tiene problemas también que resolver, ¿no? El principal, la inseguridad. Es uno de los principales, o el principal quizás. ¿Sí? Ahora, desde la gestión que recién ha empezado, ¿no? Un poco más de 10 días, ¿de qué manera va a enfrentar este acercamiento con el empresario de las regiones, que muchas veces reclaman una mayor atención? Sí, eso lo hemos dicho, ya nos hemos reunido con ellos y ya vamos a hacer la próxima semana un primer viaje a provincias para escucharlos, ¿no? Escucharlos para saber su problemática, trasladarla y acompañarlos para que su problemática o su propuesta no se quede en el camino, ¿no? Entonces eso es muy importante porque además son grandes los problemas en provincias, ¿no? Sobre todo en la selva, sobre todo en la Amazonía, que ha tenido crecimientos mucho más bajos que el resto del país, que se habla de 50% del crecimiento del país en los últimos 10 años, ¿no? Son regiones que no han salido de la pobreza y que hay que ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus propuestas para salir de esta crisis en la que están. Enfrentan mucha parálisis de inversiones por una campaña de ONGs que prácticamente ha parado la economía, no ha parado la exploración petrolera, y sin exploración no va a haber explotación. Ha parado la industria maderera y ha parado otras industrias de las que ellos son, que contribuyen de forma importante a su economía, ¿no? Agua sí, minería no. Ese es el mensaje que han calado muchas de las ONGs en esas zonas. Hay muchas de las ONGs que han metido ese mensaje, pero ese mensaje está más vinculado a la zona de la sierra, ¿no? Porque es donde está el gran potencial minero, que es otro tema que hay que explotar, porque somos un país que tiene la suerte de tener ese rico suelo. Hoy día tenemos 63 mil millones de dólares en proyectos mineros que no salen adelante, ¿no? Que están en camino de licencia. Por el tema de la tramitología, sí, el dolor de cabeza del sector, ¿no? Sí, y por estas organizaciones que luchan para que no salgan los proyectos mineros, ¿no? Que obviamente son no solo antiperuanos, sino impiden que la gente salga de la pobreza, que es lo más lamentable, ¿no? Y venden ideas muchas veces falsas. Entonces ahí tenemos un gran potencial de desarrollo que hay que explotarlo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos para la obtención de una concesión, el permiso final, pueden pasar 15 años que la empresa tiene que hacer un trámite. Ahora, ¿qué tan complicado? Porque eso se ha anunciado que se iban a hacer los correctivos desde la convención minera anterior. Hubo un compromiso del ex premier, del señor Otárola, en de inmediato tomar las acciones pertinentes, pero hasta ahora no vemos resultado, por lo que usted nos señala. Se hace poco por destrabar, por agilizar los trámites, y no solo se hace poco, sino también tiene que el minero o la empresa minera formal pelear contra todas estas ONGs, estas corrientes, y contra mucha politiquería
mucha politiquería que justamente va y dice van a envenenar tu agua, lo cual es falso, ¿no? Y violencia, porque me vino a la mente lo que publicamos el día de ayer en el programa, lo que le ha pasado al campamento minero de la Sauda. Claro, ya si estás en zonas... Totalmente incendiado. Correcto, si estás en zonas donde además de todos los problemas que hemos mencionado hay minería ilegal, se te acumula un problema más, ¿no? El de violencia de estos mineros ilegales. Ahora se ha anunciado, ¿no?, un aporte de mil millones el día de hoy, la presidenta de Cooperación Europea, para trabajar contra la minería ilegal. Sí, pero vamos a ver, eso tiene que traducirse en una buena logística y una buena inteligencia, ¿no? Una policía muy bien preparada para que pueda atacar adecuadamente a la minería ilegal. La policía es una parte, hay que trabajar con las unidades de inteligencia financiera, ¿no? Hay que trabajar con la SUNAT, que también tiene que detectar dónde está el movimiento de divisas, de dinero, en grandes volúmenes, que muchas veces no es bancarizado, o que si es bancarizado puede provenir de negocios ilegales, ¿no? Claro, y uno pensaría que todo esto es mucho más sencillo ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero aparentemente las herramientas no son suficientes. No, porque desde hace cuántos años se habla de la unidad de inteligencia financiera, de la UIF. Claro, y hay cosas que no se entienden, hay cosas que son sencillas. Los mineros ilegales pueden usar gente informal, gente que la traen de diferentes zonas para extraer el mineral, ¿no? Pero ese no deja de ser un pequeño minero, ¿no? Hasta un minero artesanal, ¿no? Pero hay veces que estos mineros informales tienen pues caterpillars, tienen maquinaria pesada, ¿no? Cargadores frontales, camiones, volquetes para trasladar el mineral. Y plantas concentradoras, o alquilan plantas concentradoras, o se la dan a una planta concentradora establecida, y eso sí es fácilmente detectable. Entonces no sé por qué eso no se combate eficazmente, ¿no? Eso está a la vista y paciencia de la población, y si está a la vista y paciencia de la población, debería estar a la vista de la policía. Ahora, enormes retos para su gestión y para el siguiente gobierno, ¿no? Y también presentábamos y hablábamos en esta semana con casi 50 candidatos seguramente que van a tener vamos a tener que escuchar todas sus propuestas. ¿Qué tan viable podría ser una situación así? Ese es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para no llegar a una elección de esa naturaleza. Obviamente va a ser un proceso muy complicado, con 50 candidatos. No nos olvidemos que este 2026 que viene tendremos elecciones generales y tenemos elecciones regionales y municipales. Tendremos una elección para el Senado, ¿no? Y esto puede convertirse en un caos si es que no los partidos políticos, sobre todo, y los que dirigen los partidos políticos, no razonan y no ponen de lado sus intereses, que a veces pueden ser legítimos, pero creo que primero está el Perú, ¿no? Creo que tienen que hacer un esfuerzo para no llegar con esas características de proceso electoral que nos va a conducir, en el mejor de los casos, a un gobierno muy mediocre, porque va a tener muy poco apoyo del Congreso, un Congreso muy disperso. Peor que ahora. Y en el peor de los casos, pues un gobierno financiado de un candidato financiado por economías ilegales. Como la minería, peores, ¿no? Ilegal. Sí. Eso puede ser muy, muy riesgoso. Absolutamente. Ahora, ¿qué tan riesgoso podría ser eso de que siga ampliando el avance de las actividades ilegales en nuestra política? Pero por supuesto, ese es un gran riesgo, porque estas economías ilegales pues compran conciencias, ¿no? Y si no compran conciencias, van un paso más allá y tienen sus propios candidatos, ¿no? Sus propios políticos, sus propios actores, lo cual es más peligroso aún, ¿no? Es decir, ya una persona, una autoridad entregada
totalmente a una economía ilegal, ¿no? A rendirle cuentas a empresarios entre comillas, pseudoempresarios que viven de las economías ilegales, ¿no? ¿Y qué tan riesgoso es eso? ¿Hacia dónde puede ir un país con ese tipo de políticos? Vamos a ir al caos, obviamente, ¿no? Y vamos a seguir haciendo que nuestras instituciones se vayan debilitando cada vez más. Vamos a tener instituciones corroídas y podemos ir a una sociedad mucho más compleja y peor de la que hoy tenemos, ¿no? Y si esto no continúa, en muchos años podríamos llegar a ser un país fallido, pero yo quiero ser optimista. De hecho, esa es la tarea que tenemos, los gremios empresariales, con FIEP como gremio de gremios, para tratar de articular una plataforma de propuestas, pero que no solo se quede en la propuesta, sino que busquemos que estas propuestas se implementen. Y para eso tenemos que fortalecer a la sociedad civil, porque hoy los partidos están debilitados y la sociedad civil tiene que jugar un rol protagónico. Creo que podemos hacerlo y creo que tenemos que marcar un nuevo camino, que es un camino mucho más esperanzador, porque el Perú tiene grandes potenciales como para salir adelante, como para volver a crecer a ritmos de 8, 7, 9%. Estamos en la cuenca del Pacífico hoy día. Hace 100 años la cuenca del Pacífico era pobre, hoy día es la cuenca más rica del mundo, con más del 40% del comercio mundial. Nuestra costa está ahí, justo alineada a la cuenca del Pacífico. China ya ha apuntado la mirada hacia acá. China ya apuntó la mirada. Tenemos una costa con una tierra muy fértil solamente si se le pone agua, y el agua nos sobra hacia la otra vertiente, ¿no? O en los veranos, cuando llueve mucho, botamos miles de metros cúbicos al agua, no las podemos y almacenar. inundamos nuestras ciudades y no podemos almacenarlas, ¿no? Claro. Hemos hecho 3 o 4 obras de irrigación importante y con eso hemos multiplicado de forma sustancial nuestra agricultura, nuestra agroindustria, y si lográramos hacer 5 irrigaciones más, podríamos tener una multiplicación aún mayor y tener una costa súper productiva, ¿no? La sierra también tiene su parte con los yacimientos mineros que hay que explotar. Hay 63.000 millones de proyectos en cartera ya listos para sacar el mineral y exportarlo, que transformarían la sierra peruana. Y la selva, por supuesto, que tiene también su potencial, ¿no? Pero hay que empezar a cambiar las cosas, hay que empezar a reconstruir el país, que lo empezamos a destruir hace unos años, ¿no? ¿Hace cuántos años, ya para cerrar la entrevista? Yo creo que hace más o menos 10 años. Así es, todos coinciden. Perfecto, gracias señor Zapata por haber estado aquí en nuestros estudios. Gracias a usted.